venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista y ya nosotros vamos a presentar a nuestro invitado, amigos. Antes, recordarles que esto es por todos los medios, periodismo independiente con la nueva opinión pública. Y mención especial del premio Ondas, del jurado del premio Ondas Internacional de Radio 2020. Muy orgullosos de ese reconocimiento. Además a Radio Caracas Radio por su trayectoria, 90 años. Werner Corrales, ustedes lo conocen, es nuestro amigo, consultor internacional en temas de globalización y economía del desarrollo. Werner, un gran abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Mingo, ¿cómo estás tú? Bueno, en la y brega. Erika también, ¿cómo Buenos están días, ustedes? doctor Corrales. Ayer, Werner, tuvimos una conversación, teníamos tiempo que no conversábamos con ella, con la doctora Miriam Kornblitz, a propósito del prólogo que ella escribió para el libro de la joven Paola Bautista, Autocracias del siglo XXI, caso Venezuela. Yo voy a tomarme un minuto para leer y leerte a ti la parte final del prólogo, porque me parece que sirve de introducción a esta conversación que queremos tener contigo. Ella dice que ponen de relieve que es necesario aprobar, es decir, análisis, ponen de relieve que es necesario abordar con honestidad, objetividad y de inmediato la magnitud del daño moral y material ocasionado por la revolución bolivariana. Ello lleva a reafirmar una vez más la definitiva deseabilidad de superar este orden de cosas a fin de evitar que siga profundizándose el daño infligido. También lleva a enfatizar que la viabilidad de la transición y la democratización está asociada a un esfuerzo sistemático, empático y deliberado de implementación de los valores de la democracia y del respeto a la dignidad humana que debe estar en marcha. Y allí es donde está el doctor Werner Corrales. Porque el doctor Werner Corrales ha sido un pedagogo que con su esposa, que ya no está con nosotros aquí, que ha dedicado su vida entera a formar nuevas generaciones para este reto que plantea la doctora Miriam Kornblitz con relación a este texto que recoge varios artículos en el libro de Autocracias del siglo XXI. Doctor Corrales, ¿qué nos tiene usted que decir con relación a esto, a este reto que tenemos? Bueno, Mingo, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por traerme una vez más a tu programa. Miriam Kornblitz es mi amiga desde hace muchísimos años, fue investigadora del CENDES. Y bueno, ya hemos continuado una amistad. Ella está en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero tiene toda la razón cuando afirma lo que dice en ese prólogo. También Héctor Silva Michelena, quiero traer su recuerdo, su memoria al programa, porque también Héctor Silva Michelena decía cosas parecidas con relación a esto. El tejido social venezolano, Mingo, se ha prácticamente deshilachado. Social es una forma que se utiliza para describir la cohesión de una sociedad, la disposición de los miembros a cooperar, a actuar en una misma dirección, lo cual se basa, por supuesto, en tener un proyecto o una visión compartida de país del futuro. Y eso en Venezuela se ha perdido. Es verdad lo que dice Miriam, que se ha perdido sobre todo durante la autocracia, porque ella se dedicó a cultivar la confrontación entre grupos sociales. Sin embargo, se venía perdiendo de razones objetivas de digamos, segregación social, de marginación de buena parte de la sociedad venezolana, se estaban imponiendo sobre lo que había sido la tradición cohesiva, la tradición de solidaridad de los venezolanos. Y por eso llega Chávez al poder, porque se había perdido el tejido social, se había venido degradando el tejido social. No sé si me escuchas, Mingo, porque estoy viendo un mensaje en mi teléfono. Ajá.
No, te estamos escuchando perfecto. Estaba viendo un mensaje en mi teléfono de que estaba mal la conexión. No, te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Bueno, te decía entonces, las causas de esa destrucción del tejido social venezolano son, por una parte, causas económicas y sociales. La marginación social que comenzó a crecer en Venezuela desde los años 80 del siglo pasado. Venezuela había hecho caer lo que se llama la precariedad laboral de más del 80% en los años finales de los años 30 del siglo pasado, hasta menos del 20% en los años 70. Sí. Eso había sido un progreso que había dado base al crecimiento de la clase media. La clase media aparece en Venezuela debido a que se le dio oportunidad en salud, en educación, a los hijos de todas las familias venezolanas. Pero a partir de los años 80 eso comenzó a retroceder y la pobreza pasó de menos del 30% a más del 60% al finales del siglo. Sobre ese caballo se montó Chávez, se montó ese populismo devenido en autocracia, sí, para atentar contra la democracia. Y se apoyó precisamente en promover la polarización social, la confrontación entre clases, para dividirnos aún más. Se ha destruido el tejido social y esa es la base que tenemos que romper. Cuando hablamos de reconciliación entre los venezolanos, hablamos de la dimensión social. Hay que crear unas bases sociales para que los venezolanos estemos nuevamente dispuestos a cooperar, a trabajar juntos en la misma dirección. Pero también hablamos de la base política, que es en gran medida el resultado de la base social, y es que tenemos que reducir las tensiones y dejar de utilizar la confrontación como arma del liderazgo que se viene utilizando de manera consciente desde principios de la revolución. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos también de que es indispensable hacer justicia para que la reconciliación sea posible y sea constructiva. No debemos aceptar que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, que quienes hayan violado sistemáticamente los derechos humanos, sean perdonados, nos hagamos como ciegos ante lo que ellos han hecho. Solamente si se hace justicia es posible que la reconciliación sea constructiva, porque si no, corremos el riesgo de que nuevamente se vuelva a utilizar la misma estrategia. Perdón, Werner, ¿cómo logramos ese paso? Porque los que tú mencionas de crímenes de lesa humanidad, los criminales son los que gobiernan. Son los que detentan el poder. Sí. Son los y es que con tienen... quien se están sentando algunos sectores de la sociedad. Claro, nosotros, Erika, y acá en el estudio estábamos, que bueno que vamos a conversar con Werner Corrales, porque en la preproducción del programa decíamos, caramba, el doctor Corrales no sentirá que bulle en la mente de muchos en la calle, que hay actores importantes de la sociedad que los estamos viendo que están como declinando en la resistencia. Que se están sentando con los criminales, porque a lo mejor no tienen para poder subsistir. Hay algunos oyentes que nos decían, bueno, es que tienen una pistola aquí en el cuello, si no se sientan. Mira, en realidad el hablar de la reconciliación siempre se presta a equívocos y se confunde la necesidad de reconciliarnos para poder construir nuevamente a Venezuela, se confunde con la necesidad de perdonar sin juicio, de olvidarse de los crímenes, y no es así, no hay que olvidarse de los crímenes. Ahora, te voy a hablar en términos muy prácticos, porque todo este planteamiento conceptual que vengo haciendo a veces choca con la visión práctica, concreta, de cómo hacer para salir de esta situación. Lo primero que te diré es lo siguiente: para poder reconciliarnos, tenemos que salir de esta situación. Y para salir de esta situación, habrá que utilizar los mecanismos que estén a nuestro alcance para salir de ello. Y uno de esos mecanismos puede ser la negociación. Y en la negociación vamos a estar claros, cuando a ti te secuestran y de repente no tienes otra salida que negociar algo que le vas a dar al secuestrador, tienes que negociar para salir de esto. Es verdad. Pero mira cuáles han sido las experiencias de todos los países en los cuales ha habido transiciones sobre la base de negociación. Sudáfrica, España misma, Argentina, Chile, que aún habiendo concedido
perdón o habiendo de antemano dicho no vamos a perseguir a los culpables de estos crímenes, aún así, a los pocos años, esos criminales fueron llevados a la justicia. Sí. Porque ninguna generación, ningún funcionario y ningún miembro de una generación puede comprometer al futuro. Y para defender a esa sociedad de que se repitan ese tipo de hechos es necesario hacer justicia. Y hacer justicia significa dos cosas. Uno, llevar ante los tribunales a quienes hayan sido señalados como que cometieron delitos de los que he mencionado. Y lo otro, la otra que implica hacer justicia es construir un nuevo sistema de justicia. Tenemos que estar conscientes que el sistema venezolano de justicia primero empezó a deteriorarse en los años 80 con la creación de aquellas famosas tribus de abogados de distintos partidos que compraban sentencias, pero se destruyó y desapareció el sistema de justicia, la autonomía de la justicia desapareció a partir de la llegada de Chávez al poder y no existe en absoluto. Hay que dotar a Venezuela de un nuevo sistema de justicia, hay que además crear una conciencia ciudadana sobre los derechos humanos, porque la violación se ha hecho ya sistemática, ya casi que perteneciese a la cultura del venezolano aceptar que violen sus derechos. Entonces son muchas dimensiones de la reconciliación y para nada significan que hay que perdonar u olvidarse de los delitos que han cometido quienes han hecho todas las barbaridades que han sucedido en Venezuela en los últimos 20 años. Excelente esa precisión que haces, Werner, pero también debemos tener la conciencia de que estos tipos son malos, estos tipos son bien malucos y se las saben todas. No, te lo digo porque tú mencionas unos países y haces tu recuento histórico y me parece maravilloso, y uno que ha leído y sabe que en los estados de derechos se crean comisiones de la verdad, ¿verdad? En todo eso. Entonces, y aquí las hemos tenido, Werner, aquí hemos tenido comisiones de la verdad y tú has visto cómo han sido burladas y cómo han sido burlados los diálogos y las negociaciones. Entonces la gente está hasta la coronilla, Werner, y es bien bueno que tú lo expliques. Pero aquí. Es que hay que partir de lo siguiente, Mingo y Erika. Para poder construir una nueva Venezuela, necesitamos salir de este régimen. Tenemos que salir de él. Con este régimen no vamos a poder tener comisiones de la justicia. Qué bueno que lo estés diciendo. La verdad, no vamos a poder tener nada de eso. Hay que salir de ello. Y ahí es donde estamos trancados. Sí. ¿Cómo se sale de ello? Doctor Corrales, y ahí no es donde estamos trancados, en donde el juego pareciera estar trancado. Sí, pareciera estar trancado allí y vamos a dedicar parte de esta conversación a eso, pero escúchame lo siguiente. Yo sé que ustedes no piensan de la manera que yo voy a plantear en este momento, pero lo digo para los escuchas, para los oyentes, porque muchos de ellos pueden estar pensando así. Yo a veces me encuentro con personas que me dicen, mire, doctor Corral, está bien, después hablamos de eso. Cuando salgamos de ellos pensamos en qué es lo que tenemos que hacer. Ahorita lo que tenemos que hacer es salir de ellos. No, eso no es verdad, porque hay que saber hacia dónde dirigir a Venezuela. Salir de ellos no significa automáticamente que vamos a poder construir una Venezuela mejor en la cual no sucedan estas cosas. Entonces, sí hay que pensar en qué hacer al futuro y sobre todo hay que llegar a acuerdos para que primero salgamos de ellos, pero inmediatamente pongamos en movimiento las estrategias que nos pueden llevar a aquello. Esos acuerdos requieren de negociaciones, incluso yo diría requieren de reconciliación en el seno de la oposición democrática. Es verdad. En el seno de la oposición democrática, lamentablemente, ha faltado la voluntad que tuvieron, por ejemplo, Rómulo Jovito y Rafael Caldera, mientras estaban en el exilio en Nueva York, se reunieron poco antes del golpe contra Pérez Jiménez, para llegar a deponer las posiciones mezquinas que habían llevado al golpe de 1948. Entre 1945 y 1948, Venezuela vivió una polarización política terrible, un sectarismo enorme de quienes estaban en el poder. Eso facilitó la llegada al poder de Pérez Jiménez, que duró 10 años. Bueno, tenemos una dictadura muchísimo peor que la dictadura que fue de Pérez Jiménez y ya tiene 22 años. Pareciera que es tiempo de que nuestros dirigentes políticos tomen conciencia de que hace falta una unidad de propósito, no una unidad para la fotografía, una unidad de propósitos. ¿Cómo es que vamos a salir de ellos
si vamos a negociar, entre qué límites podemos negociar y con quiénes podemos negociar. Claro. Si vamos a participar en procesos eleccionarios, con qué condiciones y también entre qué límites podemos participar. Eso es clave. Pero no, pareciera no existir esa conciencia todavía, después de 22 años, como decía, con una dictadura que es muchísimo peor que la de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, después de todo, no destruyó las instituciones como las ha destruido esta gente, porque esta gente la destruyó por conciencia, se planteó. Yo recuerdo al ministro Giordani diciendo tenemos que desmontar la superestructura burguesa para montar una superestructura. Cuando dicen superestructura son instituciones y cultura, una superestructura revolucionaria. Lo hicieron ex profeso, planificado. Vamos a hacer algo. Pareciera que aún no tenemos esa conciencia. Y por otra parte... Vamos a hacer algo, Werner. Tengo que interrumpirte porque tengo compromiso con Máster. La gente quiere también conocer tu opinión, que a lo mejor la solución es la electoral, pero desde un punto de vista de transparencia y de que sea correcta. En cambio, aquí la trampa ha sido tan sostenida que la gente no cree en elecciones, Werner. No cree en la vía electoral. Entonces es bueno tu análisis sobre ese particular. En breve, con el doctor Werner Corrales. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. ¿Quién es mi bella genio? Mi bella genio es Chef Male. Yo quiero que ustedes la sigan en este momento. @Chef Male en Instagram, porque este sábado es el 12º taller online de panadería Keto y Low Carb San Valentín en Chef Male. Eso va a ser este sábado 13 a las 10 de la mañana. Todos vamos a estar conectados porque es por Instagram Televisión, Instagram TV. Y yo voy a aprender a preparar waffles, voy a aprender a preparar donuts, vean las donuts, voy a aprender a preparar rux bread, que es, este rux bread es el pan de sándwich, pero vean a ustedes allí las donuts. Yo le escribía ayer a Male, wow, qué maravilla como preparas tú las donuts. De lujo, de verdad, se ven exquisitas. Y el pan rústico que mostrábamos ayer relleno de fondue de queso. Inscríbanse cuanto antes. Recuerden que es este sábado Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Este teléfono de Lab Biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original. En esta época es el laboratorio clínico más económico. ¿Por qué es más económico? Porque ha logrado crear unos combos. Si usted se hace un perfil 20 y luego va a hacerse la prueba especial de tiroides o la de próstata, bueno, le va a salir más económico y va a tener un regalo adicional que lo va a reclámelo. Así como me está diciendo, mire, Mingo me dijo que ustedes tienen un regalo para mí. 0414-202-2900 y pregunten por el servicio a domicilio. Qué bueno es de Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Usted, para quedar muy bien este domingo, mande a hacer su torta en forma de corazón en la Pastelería del Corso. ¿Qué es la pastelería italiana por tradición y excelencia? Una torta de arequipe, por ejemplo, una nochola en forma de corazón. ¡Wow! Usted va a quedar, pero famoso, fabuloso, porque las tortas de la Pastelería del Corso son la cátedra. Para que usted encargue, anote 941-1971 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Usted se quiere proteger contra el COVID. Aquí tiene. Usted se va a proteger de verdad contra el COVID. Bueno, la gente de Produzca, además de ofrecernos estos productos que están aquí, esta mascarilla y este cubreboca, nos recuerda que por supuesto tenemos que lavarnos las manos, el distanciamiento social, ¿verdad? Todos los protocolos que usted conoce, pero estos productos adquiéralos en Produzca, en su Instagram @produzca.ve o les escribe www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Con el doctor Werner Corrales. Werner, Erika me está diciendo que alborotaste el chat y alborotaste también nuestra cuenta Sí. Mingo Blanco TV. La gente está Así fascinada es. con todo lo que estás diciendo, pero Aquí, por ejemplo, doctor Corrales, el Moraima Monjes dice, la tiranía venezolana sigue al pie de la letra el guión cubano. ¿Y allá qué ha podido hacer la sociedad para sacarse esa peste? Es la pregunta. Brujo Leloa dice, esta gente tiene solicitudes en la DEA, nunca van a negociar. Bueno, Caray. doctor Corrales, y así podría seguir leyendo, pero se nos irían estos minutos. Y Hay esta pregunta, Helio Carrasquero, doctor Corrales, ¿en cuánto tiempo se logra sanear a la sociedad Coquis Style? claro, es que para que haya justicia, que es lo que dice Werner, que es importante. Nosotros no podemos avanzar Justicia. si no sacamos a los criminales que detentan el poder. Pero y la no gente sé. dice, bueno, qué bueno que le planteas al doctor Corrales la salida electoral. La salida electoral, pero es que la gente, la sociedad no cree en lo electoral, Werner, porque la trampa ha sido tan sostenida que dice, bueno, ¿cómo vamos a ir a un proceso electoral con Maduro en Miraflores? Por ejemplo, Marbella Terán dice, Werner, en verdad eres único por la capacidad de comprender que somos unos rehenes de monstruos políticos y gobierneros. No hay piedad para los caídos en esta guerra provocada para dominarnos. Bueno, adelante, Werner. No sé cómo vas a hacer para contestar todo. Voy a intentar responder a las preguntas que yo sé que la gente está angustiada, como estoy yo también, todos lo estamos, por cómo salimos y qué tan pronto podemos salir. Ujú. Voy a dedicar unos minutos nada más a hablar sobre las condiciones para negociar o para participar en elecciones. Nosotros hemos tenido errores muy serios en la oposición que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo con relación a la negociación. Una negociación solo es positiva para una parte, digamos, para mí es positivo una negociación en la medida en la que yo tengo un poder que hace que mi contendor con quien voy a negociar pueda temer algún daño de parte mía. Okay. Cuando la oposición ha ido a negociar, por ejemplo, recuerdo aquellas veces que fueron varios líderes de la oposición a Miraflores y transmitieron por televisión, entonces una condición que aceptaron fuera que había que callar la calle. Por el contrario, si para poder negociar con algún chance de que sientan un temor si no negocian positivamente, yo tengo que tener un poder para influir, y ese poder estaba dado por la calle. Tenemos ya un año en pandemia y en este muy difícil poder dinamizar la calle, pero por otra parte también ha habido una caída del prestigio, de la aceptación del liderazgo democrático, de manera que no va a ser fácil convocar a movilizaciones y que la gente responda para poder armar, para poder construir esa arma de negociación. Las armas de negociación no son el discurso, el sentarse a tomarse unas copas de vino en un buen ambiente con quien tú estás negociando. Las armas de negociación son básicamente dos. Una capacidad de presión que el otro lado tema. Dos, de negociación que no la han tenido los negociadores de la oposición. Cuando fueron a República Dominicana, lo mismo, lo primero que se hizo fue acallar la calle. Sí. Y eso es un error terrible. Para poder participar en una elección con alguna posibilidad de éxito, hay unas condiciones mínimas que se tienen que cumplir. Una es también tener la capacidad de movilización en la calle, construirla. Y por eso para ambas cosas hace falta que la sociedad venezolana o la oposición venezolana se dedique a reconstruir su capacidad de movilización. Pero la otra condición para participar en una elección es que haya observadores internacionales y que haya la amenaza creíble de que se van a ampliar o profundizar las sanciones contra el gobierno y contra miembros del gobierno si es que no se cumplen las condiciones que se hayan acordado y la supervisión. Y ninguna de estas cosas han sido hechas. Lamentablemente, gente muy respetable como Eduardo Eduardo no participó en elecciones en la última elección, pero sí lo hizo Claudio. Pero
lamentablemente han aceptado ir a unas negociaciones para participar en elecciones sin que exista ninguna condición. Y el resultado es el que hubo. Yo no sé, ya ni siquiera me interesó ver el resultado de esas elecciones porque eran totalmente falsas, totalmente frágiles. Esas condiciones no se han cumplido, pero hay una lección que debemos sacar o dos lecciones. Una, necesitamos un liderazgo que sea capaz de unirse con un programa para salir de esto. Y dos, necesitamos reconstruir la capacidad de movilización de la sociedad civil. Sí. Es muy lamentable, pero esto se está alargando demasiado y ahora, desde que comenzó esta dolarización que está haciendo que el ajuste lo paguen los más débiles, pareciera que puede mantenerse una economía en la que participa un segmento muy pequeño de la población, mientras la mayoría está sufriendo terriblemente. Yo quisiera entrar, si me permiten, hablar de cuáles son las dimensiones de una estrategia de reconciliación. Rapidito, que nos queda poco tiempo, Werner. Bueno, mira, son tres grandes componentes. Hay un componente, reconstruir el tejido social, y eso tiene un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza, unos programas para eliminar la violencia social. Aparte de la violencia de la delincuencia, hay violencia social que tenemos que reconocer en nuestras comunidades. Sí. Hay que montar sistemas de prevención en los cuales la policía ya no sea vista por toda su corrupción, ya no sea vista como un enemigo de la comunidad. El segundo componente es la justicia del que ya hablé. Y hay un componente de política del que no hemos hablado. La despolarización política tiene que ver con que haya acuerdo entre los organismos, entre los partidos políticos, para no utilizar el discurso que promueve violencia, que promueve confrontación y odio como instrumento, y lo venimos usando dentro de la oposición por mucho tiempo. Pero también hay que considerar esto. Aquellas sociedades en Europa que sufrieron, por ejemplo, del régimen, de los regímenes fascistas, o que sufrieron de los regímenes comunistas, tomaron las lecciones y se han prohibido la inscripción o la legalización de partidos con ese tipo de ideología. Claro. Porque las ideologías totalitarias buscan el control total por todos los medios de la sociedad de las sociedades a las cuales están ellas dedicadas. En Venezuela tendremos que tener una conciencia concreta que impida que esto se repita, tanto desapareciendo las condiciones que hicieron posible que llegase Chávez al poder, como fue la destrucción del tejido social, pero también prohibiendo. Y esa es una propuesta que, por supuesto, tiene que ser decidida, consultada y decidida por la sociedad. Pero volver a aceptar que existan las condiciones que le permitan a unos líderes poner en marcha lo que nos ha destruido al punto que nos ha destruido sería un suicidio desde el punto de vista social. Sería un suicidio para Venezuela. Sí. Venezuela puede construirse de nuevo, ya no reconstruirse. No vamos a tener una Venezuela ni siquiera parecida a la que tuvimos, pero podemos construirla nueva, siempre y cuando hagamos esto. Y lo primero es que estemos reconciliados. Eso es lo que quiere decir reconciliarse, estar dispuesto a trabajar juntos. Y para eso hace falta un proyecto, una visión compartida de país. Un minuto final para que tú mismo invites al viernes 26 de febrero, que además por el canal de YouTube, creo que es a las 3 de la tarde, ¿no?, que van a bautizar, este es un segundo libro de Venezuela, precisamente lo que has esbozado hoy, la reconciliación con justicia, ¿no? Así es, sí, el próximo viernes 26, y está circulando la invitación por el canal de YouTube de Quiero un País, vamos a estar presentando el segundo libro de 5 libros que va a tener la colección que hemos editado junto con la Universidad Metropolitana, que se llama Diarios para la Reconstrucción. Este segundo libro está dedicado a la justicia, a la reconciliación con justicia. Subrayamos eso. Claro. Y los trabajos de un simposio que fue hecho por la Universidad Simón Bolívar, en el cual participaron más de 200 especialistas, y de ellos hay 11 que artículos para este libro. Este libro fue coordinado por Milagros Betancourt y tiene artículos de
especialistas en temas sociales, políticos, de violencia, etcétera, de los más prestigiosos de Venezuela. Los invitamos calurosamente. Esto va a circular, ya está circulando en Twitter y en las redes sociales en general, pero va a seguir circulando. Muchísimas gracias, Mingo y Erika, por aceptarme en el programa, y a todos tus escuchas por el interés que han tenido en lo que hemos discutido. No, tenemos que seguir invitándote y seguir conversando contigo en breve, Werner. Un gran abrazo, excelente. El doctor Werner Corrales. Amigos, todo lo conversado hoy acá en el programa, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.